La valoración del intento de suicidio es muy importante, es fundamental y en ese contexto los profesionales de la salud desempeñamos un papel preponderante, ya que nosotros somos generalmente, ¿verdad?, el primer punto de contacto tanto hospitalario como en los servicios de respuesta extrahospitalaria. Entonces tenemos que ser bien hábiles en poder detectar esta condición y también en brindar una asistencia de urgencia pronta, de urgencia eficaz para salvar la vida de las personas. El suicidio, algunos datos generales. El suicidio como término proviene del latín sui, que es de sí mismo, y caedere, que es matar, o sea, quitarse la vida, matarse. Es un fenómeno, en este caso, complejo, es universal, porque está presente en todas las culturas, en todos los países, prácticamente desde épocas muy antiguas, ¿verdad? Siempre esto estuvo presente, ¿verdad? Y es un grave problema de salud pública, es un motivo constante de consulta en los servicios de urgencia, pero lo importante que nosotros en este caso tenemos que tener en cuenta es que es prevenible, es prevenible. Es primero un proceso que va atravesando una serie de etapas y si somos capaces de identificarlo, podemos cortar ese proceso y salvar la vida a las personas. Concepto, suicidio, acción y efecto de suicidarse, acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza, y toda conducta generalmente consciente, aunque sea difícil comprobar la intencionalidad, que va encaminada a la autodestrucción, ya sea por acción, algo que el paciente hace, la persona hace en contra de sí, u omisión, dejar de hacer, ¿verdad? Independientemente de que la persona sepa o no el móvil de su conducta suicida. Desde el punto de vista operativo hay que distinguir algunos conceptos que están relacionados. Primero, la idea suicida. La idea suicida suele ser la previa a la conducta suicida. Idea suicida es tener ideas de morir, ¿no? Ideas de, hubiese sido bueno si yo ya dejo de existir o me hubiese matado o me hubiese suicidado, ¿verdad? La idea suicida. Esa idea puede ir evolucionando a un plan y ese plan a una acción, ¿verdad? La conducta suicida no letal, otro concepto, que es una conducta potencialmente autolesiva cuyo resultado no es letal. Esto es lo que solemos ver a veces que la persona tomó todos los medicamentos que encontró en su botiquín o la persona se hizo un corte superficial, ¿verdad? Entonces es una conducta suicida no letal. Y el suicidio consumado, que es la muerte por las lesiones autoinfligidas y la intención previa de causarse la muerte. Ideación suicida, conducta suicida no letal, suicidio consumado. Otros términos para suicidio, esto también ustedes habrán en algún momento escuchado. Más de un gesto suicida describe más un gesto suicida que una acción seria y que se suele dar bien en la adolescencia o bien en personas inmaduras como una forma de reacción a un conflicto. Por ejemplo, soy adolescente, los padres de mi novia no quieren que yo le vea, entonces yo no sé cómo resolver la situación y tomo una de estas medidas, ¿verdad? O tomo medicamentos para dormir o algo así, ¿verdad? Pero en este caso suelen ser catalogadas como una forma de llamada de atención y en algunas ocasiones hasta puede ser considerada como un chantaje emocional. O sea, es una forma como la persona que es inmadura trata de reaccionar ante este conflicto que está surgiendo, ¿verdad? Y en este caso es el parasuicidio. Comportamiento suicida crónico, que es cuando la persona constantemente está haciendo cosas que le van a dañar. con- Son actos autodestructivos repetitivos, como consumir alcohol en exceso, teniendo en cuenta una hepatopatía alcohólica. El tipo sabe que él tiene un problema hepático grave, ¿verdad? Y igual consume grandes cantidades de alcohol en este caso. Y el suicidio encubierto, actos autodestructivos presentados como accidentes. Por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito o de que salió el vehículo de la carretera y cayó en barranco. Digo nomás algunos ejemplos que podrían ser, ¿verdad? Conductor intoxicado y deprimido, ¿verdad? Entonces,
fue como un accidente, pero en realidad fue un suicidio encubierto. Suicidio silencioso, acto de matarse lentamente con métodos no violentos como no cumplir el tratamiento médico, ¿verdad? Que suele ser frecuente esto en el caso de los ancianos, que no toman nomás su medicación, es una forma de suicidio silencioso. Y pacto suicida, cuando dos personas que están vinculadas, relacionadas emocionalmente, deciden acabar su vida juntos. O sea, se ponen de acuerdo, vamos a suicidarnos en tal lugar. Entonces se suicida. Algunas estadísticas. La Organización Mundial de la Salud informa que existen alrededor de 800.000 a 1 millón de personas cada año que cometen suicidio. De ellas, a ver, la tasa mundial es del 14,5 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. 14,5 por cada 100.000 habitantes, suicidio, ¿verdad? Un suicidio cada 40 segundos. El 60-90% de los suicidios consumados cursaron con cuadros depresivos, que la depresión sigue siendo hasta hoy en día la patología psiquiátrica más vinculada con el suicidio. No quiere decir que sea la única patología, hay más, ¿verdad? Pero es con la que más se representa esto. Después tenemos que la mayoría de las personas que se suicidaron consultaron con su médico el mes anterior. Esto echa por tierra el hecho de que hay gente que piensa que las personas que se suicidan quieren morir, ¿verdad? Y que no les importa más nada y que ya decidieron y que no hay vuelta atrás. Sino que no es lógico que una persona que esté pensando en eso vaya a consultar un mes antes de suicidarse, ¿verdad? Quiere decir que hubo búsqueda de ayuda. El tema es que no se identificó la situación efectivamente, entonces no se lo pudo ayudar. Este dato es muy importante. Más del 78% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugares en países de ingresos bajos y medios. 2015, el suicidio fue la segunda causa de función en grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. 15 a 29 años es un grupo de edad donde la persona no debería de morir, porque es joven, no debería tener enfermedades graves que lo maten, ¿verdad? Y en este caso el suicidio fue la segunda causa de muerte. Los intentos de muerte por suicidio no son atendidos habitualmente en el contexto psiquiátrico, sino que más bien se ve en las urgencias, en las UCI, en medicina interna, ¿verdad? 70% de todos los intentos generalmente se ven en ese contexto. Y otro dato, por cada suicidio hay más tentativas de suicidio cada año. Hay entre 10 millones a 20 millones de intentos suicidas cada año. Un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante para el suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Ven, o sea, seguro que ustedes conocen el mito ese que dice que el que intentó suicidarse y no lo logró, ya está, ya pasó. Bueno, no hizo, no vamos a volver a intentar. Mentira. El factor de riesgo más importante desde el punto de vista individual es el que la persona ya haya intentado. Aspectos etiológicos, realmente la conducta suicida es un fenómeno complejo, una realidad compleja por donde tenemos por un lado la presencia de trastornos mentales, estamos hablando ya del suicidio consumado, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad como trastorno límite de la personalidad y consumo de sustancias son las patologías psiquiátricas más frecuentes. No solamente esas se vinculan con el suicidio, también otras condiciones como tener un evento estresante muy, muy intenso, mucha preocupación, entrar en un estado de desesperación. Por eso se considera que esta época de pandemia es una situación que aumenta el riesgo de los suicidios, ¿verdad? Porque las personas están muy preocupadas, no solamente tenés la cuestión de la enfermedad, también los problemas económicos. Entonces hay diferentes situaciones que se están conjugando que pueden hacer que el suicidio sea mucho más elevado en esta época. Eventos estresantes, enfermedades físicas progresivas, degenerativas, dolorosas, cáncer, esclerosis múltiple, enfermedades asociadas a estigma, VIH, ¿verdad? O incluso enfermedades respiratorias graves, ¿verdad? Como las enfermedades, no sé, tipo EPOC o algo así, ¿verdad? También las enfermedades respiratorias también pueden ser, ¿verdad? Una cuestión en esto. Disponibilidad, acceso a los métodos,
armas de fuego, medicamentos, pesticidas también. Aspectos fisiopatológicos, nosotros podemos tener, agregando un poquitito en grupo de factores, los desencadenantes como la edad, aumenta con la edad, aunque recientemente se ha visto que la tendencia es que vaya apareciendo también esto en personas sumamente jóvenes. En cuanto al sexo, sí se sigue manteniendo la tendencia de que el varón se suicida más que la mujer. Es una proporción 2-1 o 3-1 de 3 varones o 2 varones por cada una mujer que se suicida. En Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos que de cada 4 suicidios, 3 son en varones. El sexo ya está. En la estación del año, la más frecuente suele ser en primavera. En cuanto a los factores psicosociales, pobreza, desempleo, pérdida de seres queridos, todo lo que nosotros estamos viendo ahora en la pandemia, ¿verdad? Discusiones, rupturas relacionales, problemas jurídicos laborales, maltrato en la infancia, antecedentes de suicidio en la familia, baja autoestima, aislamiento social, padecer enfermedades mentales, enfermedades físicas como las que le mencioné, insuficiencias respiratorias, cáncer, VIH, consumo de sustancias como el alcohol, otras drogas, aumentan el riesgo de suicidio. Bueno, el suicidio, como se mencionó ya, es una patología compleja donde intervienen diferentes tipos de factores. Por un lado, la propia biología del sujeto. Hay estudios que demuestran que hay ciertos neurotransmisores que no están en cantidad suficiente en el cerebro de la persona que se suicidó, ¿verdad? O sea, están en unas cantidades anormales. También hay factores psicológicos como qué hace el paciente cuando se expone a mucha tensión, cuáles son las medidas, si es que la persona tiene alta impulsividad, si tiene baja tolerancia a la frustración, si no tiene contención, ¿verdad? Todo eso también influye. La parte social, las redes de contención. Si la familia es funcional, si la familia está estructurada, es generalmente un factor protector. Culturales también, hay culturas que están más dispuestas como a heroificar el suicidio o como que es más aceptable desde la perspectiva sociocultural, ¿verdad? Entonces en esas culturas se vería un poco más del aumento. Y también las situaciones, dependiendo, ¿verdad? Si son situaciones de desesperación, donde el sujeto ya no siente que haya salida, ahí podemos encontrar también esto ahora. Hay un modelo de Mann, ¿verdad?, que va a mencionar una serie de datos muy importantes. Más del 90% de los suicidios ocurren con un trastorno psiquiátrico subyacente. Es decir, este trastorno psiquiátrico sirvió de base y hizo más posible ese suicidio. El que hablamos del trastorno más vinculado es la depresión. La mayoría de las personas con trastorno psiquiátrico no realizan tentativas de suicidio. Eso también es otro punto que hay que tener en cuenta. Tener un trastorno psiquiátrico no es tampoco indicador de que porque tenés una enfermedad mental sí o sí te tenés que querer suicidar, no. Sino que la gran mayoría de las personas con trastorno psiquiátrico no realizan tentativas de suicidio. La gravedad de los síntomas predice la conducta, no es predictiva de la conducta suicida. Vos puedes tener una gran descompensación psicótica, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que vas a tener conducta suicida, ¿verdad? La combinación de impulsividad y agresión, en este caso como un rasgo personal, son predictores importantes para las conductas suicidas. Y los casos en familia indican que hay un riesgo suicida heredado. Si en tu familia hubo casos de suicidio, las personas que comparten ese núcleo familiar tienen mayor probabilidad que la población general para desarrollar en algún momento de esto. Este es el modelo de Mann, donde tenemos, miren, acá depresión o psicosis, estresores vitales, esto que le genera al paciente desesperanza, percepción de depresión, ideación suicida. Esto evoluciona a un plan. Si hay impulsividad, va al acto suicida, ¿verdad? Vamos a ir viendo más, ¿verdad? Acá también tenemos rasgos y estados subjetivos, baja actividad serotoninérgica. Esto es lo que le mencioné de los factores biológicos, cuando la persona no tiene la misma producción de serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, ¿verdad? También si coexisten consumo de sustancia o algún tipo de enfermedad o traumatismo craneal, impulsividad puede ir a la agresividad y también puede ir al acto suicida.
La conducta suicida en este caso surge de la interacción entre el estrés y la predisposición a la conducta suicida. El estrés que vimos nosotros acá y la predisposición que vemos a este lado. ¿Verdad? Con la disminución de la actividad serotoninérgica, que es de este neurotransmisor que produce bienestar, que nos hace sentir bien, como un marcador biológico de rasgo, y la alteración de un eje neuroendocrino que se llama hipotálamo hipófiso suprarrenal, que generalmente se altera cuando hay una condición de estrés muy prolongado, ¿verdad? Esto es lo que determina el estado, ¿verdad? Que es lo que vemos acá en este modelo, ¿verdad? Por un lado de rasgo y por otro lado de estado, ¿verdad? Y la función serotoninérgica en este caso sería un mecanismo de contención de la conducta. La hipofunción serotoninérgica, o sea, una disminución de la serotonina, condicionaría hacia una mayor impulsividad, y ante factores predisponentes la persona entonces lo que haría es reaccionar con hetero o autoagresividad al fallar este mecanismo de contención. Con esto, ¿qué se demuestra, colegas? ¿Qué se demuestra? Que el suicidio tiene una dimensión biológica y también tiene una dimensión psicosocioambiental, cultural. Entonces es un fenómeno complejo. Si las personas, la familia o el profesional trata de abordarlo esto desde la simpleza, hay cosas que va a faltar al tratamiento. Por eso el tratamiento tiene que ser un tratamiento integrativo, abarcativo. Bien, ver un poco la clínica de la depresión, ¿verdad? Que es lo que se relaciona más frecuentemente con esto, ¿verdad? Signos tempranos de depresión, frases o expresiones de sentimiento de culpa, tensión o ansiedad, nerviosismo, conducta impulsiva, síntomas y signos críticos. Esto sí tiene el paciente que nosotros analizamos en un caso la semana pasada, cambio repentino de conducta. Antes se iba a jugar fútbol con los muchachos, ahora ya no se va. Antes se iba a hablar con su amigo fulano X a tomar tereré, ahora ya no se va. Regalar las pertenencias. Esto también es una situación de riesgo. Que empieza a regalar, pone en orden sus asuntos personales, amenaza directa o indirecta de cometer suicidio, intentos directos de cometer suicidio. Todo esto es de riesgo. Bien. Exploración sistemática. Tenemos que tener una exploración sistemática de esto. Hay que prestar atención al método empleado. Vamos a analizarlo a una persona que cometió intento suicida, ¿verdad? Hay que ver qué método fue el que eligió y hay que ver si esas lesiones traumáticas, en qué condición están, ¿verdad? Los intentos fallidos de suicidio pueden significar una petición de ayuda que, si es ignorada, puede ser precursora de intentos posteriores. Muchas veces, a mí al menos me tocó ya la oportunidad de escuchar. Y sí, yo me fui a consultar en tal hospital y me fui buscando ayuda y me hicieron sentir de lo peor. Me dijeron que lo mío no era importante, que yo hacía eso para llamar la atención nomás, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas, esa búsqueda de ayuda cuando no es satisfecha, entonces puede ser realmente lo que más adelante genere otra vez una siguiente crisis, ¿verdad? 20% de los que intentan suicidarse repiten el intento en el plazo de un año. 2 de cada 10 que intentaron suicidarse vuelven a intentar, que dentro del año, ¿verdad? A veces el suicidio consumado o intento de suicidio se presenta como algo sorpresivo, aunque es común encontrar una base depresiva. Esto es lo que suele explicar esos casos de que era una persona muy alegre, quién pico iba a pensar, nunca nos dio ninguna señal, pero después de que ocurrió el hecho empezaron a revisar, por ejemplo, sus redes sociales o cosas de esas, ¿verdad? Y empezaron a encontrar mensajes que realmente, vinculando con lo de ahora, ya era una señal y que nadie se percató porque pensó que era una reflexión existencial o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, la vida, eh, eh, está llegando el momento de despedirnos y vernos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algunos mensajes de eso, ¿verdad? Entonces, generalmente se suele encontrar una base depresiva. El factor más importante para prevenir el suicidio sigue siendo el diagnosticarlo de manera rápida y tratar correctamente la depresión y la enfermedad psiquiátrica de base. Una buena valoración psiquiátrica salva vidas. Un adecuado apoyo social después de un intento de suicidio salva vidas. Entonces primero, estamos nosotros trabajando en una urgencia,
Llega el paciente, intento suicida, se valoran sus lesiones, se ve, ¿verdad? Se lo trata de contener y una vez que se supera esa parte de la crisis, ¿verdad? Se ve el tema del tratamiento de la enfermedad psiquiátrica de base, acompañamiento psicológico, apoyo social, trabajo con la familia. Entonces todo esto nos va a ayudar a salvar la vida. El diagnóstico, hay que diferenciar las peticiones de ayuda de otras formas más manipulatorias de intento o amenaza de suicidio que buscan llamar la atención, ¿verdad? Podemos encontrar realmente lo que dicen algunas personas de que no es realmente que se quiera morir, sino que quiera llamar la atención. También puede ser una posibilidad. Ahora el tema es, ¿dónde tenés la certeza de que eso que está diciendo el paciente es manipulación o es un intento, un pedido de socorro? Y realmente hay que tomarlas todos los intentos hay que tomarlo con la debida seriedad. Y después, en el momento de hacer una evaluación más profunda, capaz que saldrá, ¿verdad? Que si es un intento manipulatorio, ahora por eso tendría que tener en cuenta varias cosas más, ¿verdad? Las autopsia psicológica es un estudio que se hace haciendo como un seguimiento de las personas que se suicidaron, ¿verdad? Y viendo cómo se comportaban ellos un poco antes de esto, de cometer el suicidio. Y se encontró que más del 90% de los individuos, en más del 90% hay al menos un diagnóstico psiquiátrico. En este caso, vuelvo a repetir, el diagnóstico psiquiátrico más común es la depresión. Bien, a ver, vamos a avanzar un poquitito más. Los trastornos afectivos son la categoría más diagnosticada vinculada con el suicidio. Tiene una prevalencia del 10 al 15%, el riesgo similar para la depresión, bueno, vamos a avanzar más. Esquizofrenia también, 10 a 15% a lo largo de la vida. Trastorno de ansiedad, 10 veces superior a la población general en las personas que se han suicidado. Trastorno de la alimentación, también hay un mayor riesgo en pacientes con atracones y comportamientos purgativos. Abuso de sustancias, el alcoholismo y abuso de otras drogas aumentan el riesgo. Y trastorno de la personalidad. Menciona la literatura de Moya que un tercio de los suicidios subyace con un trastorno de la personalidad en el 3 a 9% de los casos. Y el trastorno límite, ese trastorno que se caracteriza por la inestabilidad emocional y la fluctuación de su autoimagen, se quiere y se odia, muy inestable, ese trastorno, era uno de los más vinculados. Y también el antisocial, el que nos adecua a la norma social. Y si la personalidad otra vez tiene como rasgo que es muy impulsiva, también mayor riesgo. No todos tenemos el mismo nivel de impulsividad. Hay personas que sin mediar mucho, sin razonar mucho, hacen las cosas. Entonces, esos son personas impulsivas. Suicidio y enfermedad médica. Tener enfermedades médicas aumenta el riesgo de suicidio. Si estas son, puede agravar el cuadro psiquiátrico y también si estas son de esas enfermedades dolorosas que producen mucho sufrimiento o muy grave, ¿verdad? En el caso de las enfermedades del sistema nervioso, las epilepsias del lóbulo temporal, Huntington, traumatismo cerebral de médula, tumores malignos en cabeza y cuello. Otras enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las úlceras pépticas, lupus, insuficiencia renal en hemodiálisis, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que les mencioné hace rato, el EPOC, y la enfermedad prostática también pueden ser factores vinculados. El tratamiento, se tiene que hacer una valoración completa, se tiene que valorar la ingesta de medicamentos, valorar el nivel de la conciencia y la reactividad. Estamos hablando en el contexto de que ustedes están trabajando en una urgencia y qué vamos a hacer, ¿verdad? Otro, cuando el método empleado para la tentativa de suicida es traumático, se tiene que ver cuál va a ser, ¿verdad? Tratamientos biológicos y tratamientos psicoterapéuticos también. Psicofarmacología, se suele indicar también terapia electroconvulsiva en el caso de las depresiones con riesgo suicida. Del tratamiento psicoterapéutico, terapias dinámicas, terapias cognitivos conductuales, y acá vamos viendo otra vez toda la amalgama de esto, ¿verdad? Antidepresivos para tratar la depresión, ¿verdad?
que pueden ser combinados con benzodiazepinas. Todo esto vamos a hablar nosotros cuando nos toque el módulo de modalidades terapéuticas, el próximo módulo, ¿verdad? Estabilizante del humor, también en el caso del trastorno bipolar, antipsicóticos, la clozapina, ansiolíticos, ¿verdad? Después tenemos la terapia electroconvulsiva para algunos que tienen, por ejemplo, alto riesgo suicida, depresión. Bien, tema de las decisiones de la urgencia, ¿cómo lo vamos a abordar esto? Hay que brindar privacidad, empatizar, indagar acerca de la ideación, se tiene que preguntar, y esto también suele ser un mito. Hay veces las personas creen que al suicida no le tenés que preguntar, no le tenés que preguntar sobre la idea, si no le vas a meter la idea en la cabeza, ¿verdad? Y no es así, vos tenés que preguntar. Prestar atención a la historia psiquiátrica y tentativa previa, explorar los factores individuales como el tipo de personalidad, si hay impulsividad, si hay agresividad, ansiedad, desesperanza, baja autoestima, todos estos factores que ya estuvimos mencionando. Creencias religiosas, en este caso hay que saberlas porque eso también es un factor protector. Las personas que tienen fuertes creencias religiosas generalmente cometen menos suicidio que las personas que no tienen esto, ¿verdad? Y también valorar lo psicosocial, cómo está él en el trabajo, si hubo alguna pérdida, alguna dificultad económica, si hay mala relación familiar, abuso físico, sexual, violencia, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Bien, ¿cuándo vamos a internar a un paciente con riesgo, con conducta suicida? Cuando hay antecedentes de tentativa de alta letalidad. Por ejemplo, se colgó de un árbol y justo el árbol se rompió y por eso nomás no se suicidó. O justo le encontraron y le bajaron. Eso es un método altamente letal. Es muy poco probable que justo aparezca alguien en 3 a 5 minutos y tenga la logística para poder bajarte del árbol, ¿verdad? Planificación, también si el plan está bien estructurado, eso es de riesgo, ¿verdad? Acceso a métodos letales, si él, por ejemplo, en el caso de nosotros los profesionales de la salud, si tenemos acceso a medicamentos que son potencialmente letales o si tenés acceso a armas, ¿verdad? Eso es de riesgo. Pérdidas recientes, está con el intento suicida y hace 2 semanas que murió su mamá o algo así, entonces también es de riesgo. Desesperanza, si hay consumo de sustancia agregado, también. Antecedentes de comportamiento de alto riesgo de esas personas impulsivas que cometieron agresiones o algo así, ¿verdad? Eso también. Y trastornos mentales no tratados. Si todo esto tiene, ¿verdad? Entonces, si algo de esto tiene, se decide internar, perdón. Se recomienda la permanencia en el hospital para controlar la crisis, que no dura mucho tampoco. Es una crisis que dura un momento. O sea, son días, a veces horas, días, ¿verdad? Y si nosotros intervenimos en ese tiempo, podemos salvar la vida de las personas. Si se decide el alta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ajustar a un rápido acceso a consultas, ¿verdad? Se debe asegurar, perdón, un rápido acceso a consultas. Se tiene que priorizar la atención para este paciente. Se tiene que implicar al entorno del paciente en la supervisión de la toma de la medicación, porque muchos de los medicamentos que se toman también tienen perfil letal, ¿verdad? Por ejemplo, la mitriptilina puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Y tratar de impedir la accesibilidad del paciente a métodos suicidas. De la prevención del suicidio. Vamos a analizar un poco lo que son los factores de protección. Si uno tiene una buena y efectiva red de apoyo, eso siempre va a ser protector. ¿Qué es una efectiva red de apoyo? Es tener una buena organización familiar. Es esa familia que está estructurada, tiene mamá, papá, tiene vínculos estrechos, ¿verdad? Se sienten bien ellos, la casa es un refugio y no un lugar de guerra. Entonces, tener una buena organización familiar, una familia sin tanto conflicto, ¿verdad? Y que se apoyan entre ellos es muy bueno para prevenir el suicidio. Buena integración social, también si la persona tiene esas habilidades sociales de relacionarse con los otros y tiene ese buen contacto con la gente, entonces eso protege. Buena relación con los compañeros de escuela, trabajo, maestros y otras personas socialmente relevantes. En este momento capaz que ustedes se estarán acordando de esa clase cuando hablamos del tema de cómo somos nosotros en el trabajo. Si en el trabajo nosotros, nuestras relaciones con los compañeros,
o con los clientes, ¿verdad? Son mayormente positivas. Eso también es un factor que da satisfacción y protege, ¿verdad? También tener una personalidad positiva. Personalidad positiva. Buenas actitudes sociales y cognitivas, capacidad para identificar tus propios estados emocionales. O sea, a la pucha, ¿qué es lo que me pasa hoy? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento mal? Entonces, trato de entenderme, trato de trabajarme, trato de buscar ayuda. Eso es protector. Disposición para buscar ayuda cuando se necesite. Depende de qué haces cuando estás mal. Bueno, dependiendo de eso, generalmente es o te protege o te complica, ¿verdad? Porque hay personas que cuando tienen necesidad de ayuda, en vez de buscar ayuda, se cierran o consumen sustancias o se entristecen más todavía porque no recurren a nadie. Y escuchar y cambiar cuando sea necesario también. Los niveles de prevención tenemos primaria, secundaria y terciaria como en cualquier otro ámbito de la salud. Primaria, impedir que el cuadro aparezca con promoción y protección de la salud. Secundaria, identificación y tratamiento temprano. Y terciaria, minimizar los riesgos, daños, discapacidades, para reducir la mortalidad. ¿Cuáles son las intervenciones eficaces en relación con el suicidio? De la prevención, la restricción del acceso a métodos es uno de ellos. Adoptar un enfoque multisectorial, un tratamiento integral, ¿no? Y también la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión y del abuso del alcohol y sustancias. O sea, tratar la enfermedad psiquiátrica y las condiciones agregadas. Para la prevención también se puede enfocar en lo que son estrategias dirigidas a poblaciones de alto riesgo. En el caso de la enfermedad, persona con enfermedad mental, esto sería uno de los puntos. Para esto, ¿qué se tiene que hacer? Optimizar el tratamiento integral, mejorar la continuidad asistencial y la coordinación y también mejorar la formación psiquiátrica. Si estos tres puntos los hacemos, con esto vamos a poder abordar mejor a la población de riesgo, que son esas personas que tienen cuadros psiquiátricos y cuadros de consumo de sustancias y todo, ¿verdad? Y también deberíamos de tener estrategias orientadas a la población general, como informar al público sobre la conducta suicida. Tiene que saber la población. También los medios de comunicación que estuvimos hablando hace un rato tienen que desarrollar un rol bastante importante dentro de este proceso, especialmente a la hora de transmitir la información. No se dice no transmitir, pero sí no heroificar ni engrandecer la figura del suicidio, porque existe el fenómeno de suicidio por imitación, que es que la persona que está vulnerable, está con ideación suicida, vio cómo se recibió prensa y se le dio mucha atención al caso y se le heroificó, se le puso como un héroe a la persona que se suicidó, entonces en este caso tienden a imitar y aumenta la tasa de suicidio en fechas previas, fechas posteriores inmediatas, ¿verdad? A las publicaciones. Psicoeducación también, en todos los niveles, intervención sobre los elementos del suicidio y actuación sobre el consumo de las sustancias. Acá tenemos un gráfico de resumen de esto. Las intervenciones eficaces, entonces, ¿cuáles serían? Tratar la enfermedad mental de base, control del acceso a los métodos, seguimiento a las personas que intentaron suicidarse y discreción de los medios de comunicación a la hora de abordar el suicidio. Bien, esto en cuanto a la prevención, miren que en esta presentación se ve desde diferentes aristas todo esto, ¿verdad? Después tenemos los datos relacionados al suicidio en Paraguay. Acá vamos a ver un poco de la realidad paraguaya. Estos gráficos que yo les estoy mostrando son del corte temporal 2006 a 2017. Son datos extraídos de un documento que se llama Análisis Estadístico de Muertes Violentas en Paraguay 2016-2017. Es del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que depende de la Policía Nacional del Departamento de Estadística. En Paraguay, desde el año 2006 a 2017, hubieron 24.868 muertes violentas en Paraguay, de las cuales la mayoría fueron por accidente de tránsito. Lo siguiente fue el homicidio doloso y el tercero es el suicidio. En este corte temporal, 2006-2017, hubieron 4.332 casos de suicidio.
Mucho es. Es mucho. En 11 años. 4.000 personas. Acá nosotros podemos ver cómo fue la progresión de casos de suicidio. En el 2006 fueron 372 casos, 2007 334 y así 306, 316, 290, 369, así, ¿verdad? Hay años donde hay un poco más, hay años donde disminuye un poco, ¿verdad? Y hay años donde aumenta, por ejemplo en 2014 que tuvimos 420 suicidios en ese año, ¿verdad? En cuanto al sexo, yo les había mencionado a ustedes que prácticamente de cada 4 suicidios, 3 se dan en varones, ¿verdad? Y el rango de edad, nosotros tenemos también esa misma tendencia de 18 a 29 años, ¿ven? Acá el azul es de los varones y el rosado de las mujeres. En ambos casos, el pico se da entre los 18 a 29 años. Acá tenemos nuevamente la valoración por edad, por año, en todos los años, en todos. Los suicidios fueron mayormente frecuentes en este grupo de edad, 18 a 29 años. ¿Sí? Y miren acá, de 0 a 13 años también hay casos. ¿Sí? Y hay, ¿verdad? De los métodos principales en Paraguay sigue siendo el ahorcamiento, el principal de los métodos seguido del arma de fuego. Ahorcamiento y arma de fuego son los principales métodos, ¿no? Seguido de lanzarse a un edificio, después arma blanca, y tenemos casos de electrocución, tenemos casos de envenenamiento, de incendio, ¿verdad? Y de inmersión. El suicidio, de acuerdo al departamento, miren, en Central y APA, este es Alto Paraná, ¿verdad? Que son los que tenemos la mayor, vamos a decir, la mayor cantidad de suicidios. Y esto también les agrego acá para que ustedes vean. Hay una ley, ¿verdad? Una ley de prevención y atención a personas en riesgo de suicidio, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Que les recomiendo que lo busquen también para poder ver. Esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar.